Buen día, nosotros somos el equipo conformado por Hugo Eduardo, su servidor, Jorge López, Brian Eduardo y Mateo Sebastián. Y les vamos a platicar sobre nuestra resolución de la situación problema. Actualmente México cuenta con un enorme potencial de generación de energía fotovoltaica. Dicha energía, gracias a su posición geográfica, la cual se tienen grandes índices de radiación solar, y dicho potencial se ha visto aumentado durante los últimos años. Hoy en día la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica ya alcanza los 5.000 megawatts, de los cuales se generan 3.418.3 megawatts y se asegura que el potencial fotovoltaico del país es de 84.000 megawatts. Según la CNE, se tiene previsto que México logrará pasar de tener una capacidad instalada de 5.000 megawatts en 2020 a aproximadamente 7.000 megawatts en 2030. La energía fotovoltaica es la energía eléctrica obtenida a través de los fotones procedentes de la luz solar mediante células fotovoltaicas. La celda fotovoltaica es la unidad más pequeña en voltaje y que puede ser construida para producir potencia eléctrica a través del efecto fotovoltaico. Dicho voltaje depende de la naturaleza física del material que se utiliza para fabricar la celda y una corriente que es proporcional al área de dicha celda. Un módulo fotovoltaico es la unidad completa, protegida ambientalmente, diseñada para generar energía de corriente continua cuando es expuesta a la luz solar. Es la conexión en serie de varias celdas para obtener un voltaje nominal de trabajo. El funcionamiento del módulo fotovoltaico se ve afectado por la intensidad de la radiación y la temperatura. Un arreglo de módulos fotovoltaicos es el conjunto de paneles solares. Estos arreglos pueden estar en serie, paralelo o mixto y depende del tipo de sistema que quieras. Y para medir cómo o cuánta potencia o energía saca un panel solar, lo que se tiene que hacer es conectar un multímetro a cada terminal del panel solar y obviamente que le esté pegando el sol al panel, y preferiblemente que sea durante la hora que más haya sol, para que puedas medir exactamente cuánta energía está generando tu panel solar. Y por ejemplo, esta gráfica que podemos ver es más o menos la gráfica que te da de los voltajes de un panel solar. Y este mapa de México es el mapa de la cantidad de energía solar que cae en México y pues como se puede ver, entre más rojo, más energía hay. Entonces se puede ver que en México tenemos una capacidad muy grande para generar energía a partir del sol. Y cada quien, usando el simulador que nos proporcionó el profesor, hicimos una simulación de cuánta energía cae en nuestra casa y de cuánto nos costaría instalar paneles solares para cubrir el 40% de nuestras necesidades anuales. Y aquí están los resultados de cada una de las integrantes del grupo. Ya teniendo nosotros los costos, lo que comenzamos a hacer fue las simulaciones en Multisim. Mediante la guía que teníamos, fuimos siguiendo los pasos para generar nuestros circuitos con paneles ya sea en serie y en paralelo, y se nos presentaron las siguientes gráficas. Esta podemos comprobar que es la misma que la antes mencionada por mi compañero Brian, y así fueron diciéndonos cómo funcionaba. Esta fue el modelo 2 que venía, no es el que nos pedía en paralelo. Aquí está el de paralelo y podemos apreciar cómo su comportamiento sigue siendo el mismo, pero en este era otro ejemplo simplemente que hicimos. Aquí podemos apreciar la última gráfica porque también hicimos, como decía en la situación problema que teníamos que calarle al 70%, teníamos una celda que recibía 1000 vatios
a lo que el 70% decidimos aumentar su potencia, disminuir su potencia, perdón, a 700 vatios. Y al exportar nuestros datos a Excel, obtuvimos las siguientes gráficas por separado y la presentamos aquí como en una sola base de datos. Bueno, posteriormente, como último paso, lo que nosotros decidimos hacer es el experimento con una celda fotovoltaica de 140 miliamperios a 6 voltios. Y bueno, el circuito que se realizó fue el que se puede ver en la imagen. Teníamos el módulo fotovoltaico, teníamos un amperímetro, un voltímetro y un potenciómetro, el cual era una resistencia variable que al irla modificando, modificaba el voltaje del mismo. Bueno, como os dije anteriormente, mediante este potenciómetro regulábamos la resistencia y cambiábamos del voltaje. De la misma manera, medíamos el voltaje, medíamos la intensidad y la potencia. Lo que pudimos hacer con estos datos fue hacer una gráfica para observar cuál es el comportamiento de nuestro módulo fotovoltaico. Lo que tuvo más dificultad en esta parte del reto, pues fue que el sol no tuvo un constante voltaje ni una constante corriente. Esto fue muy difícil, así que se tuvo que buscar una hora específica del día donde el sol esté con una radiación constante. Aquí se puede ver, se puede apreciar la gráfica de voltaje versus intensidad, la gráfica de voltaje versus potencia, y en la misma podemos encontrar claramente cuáles son el voltaje de corte, perdón, la corriente en cortocircuito, el voltaje abierto y la potencia máxima. En la parte de abajo se puede observar más claramente dónde se encuentra cada uno de estos. Y pues bueno, eso sería todo nuestro reto. Como conclusión, personalmente puedo decir que fue muy agradable. Bueno, a pesar de las dificultades que existieron en cuanto a esto de la pandemia, pues fue agradable conocer un poco más acerca de este tipo de generación de energía. Y pues en cuanto al reto, hubiera sido muy agradable pues trabajar todos juntos dentro del campus, realizar el experimento dentro del campus, pero bueno, esto fue el trabajo que pudimos realizar. A continuación, mis compañeros van a presentar sus comentarios. Yo como conclusión individual tengo que también fue satisfactorio que hubiéramos logrado conseguir la solución del reto y que a distancia, y más que nada la sección 4, que fue algo que no pudimos juntarnos, pues no todos somos de mismo, pero a los que lo hicimos y todo, lo fuimos probando, fuimos consiguiendo nuestros métodos y nos dimos cuenta que aunque no estemos en la escuela, sí podríamos conseguir los materiales para trabajar y las herramientas las podemos encontrar fácilmente para poder hacer su uso en retos como este y solucionar problemas con el día al día. Mi comentario del proyecto es que se me hizo muy interesante ver cómo usando paneles solares ya tenemos la capacidad y ya no es tan caro como en años pasados, que se pueda tener la capacidad para ya darle energía a tu casa. Y también se me hizo muy interesante hacer todas las simulaciones de los paneles solares. Nunca había experimentado con ello y se me hizo muy interesante las gráficas que resultaron. Y también se me hizo un poco difícil trabajar a distancia con mis compañeros. Yo opino lo mismo que Mateo, hubiera sido más padre que lo trabajáramos juntos en el campus, pero pues se trabaja con lo que se tiene. Personalmente se me hace muy interesante cómo este tipo de energía renovable ha ido aumentando el uso en el país, y personalmente creo que me sentí muy cómodo durante la realización de esta situación problema, ya que a pesar de las dificultades que tuvimos en no estar todos juntos y no poderlo hacer práctico, fuimos capaces de resolverlo gracias a la buena comunicación que tuvimos entre todos y a la buena organización que tuvimos y a las herramientas tecnológicas a las que tenemos acceso, como lo fue Zoom y Multisim. Y eso es todo. Muchas gracias.